Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión le voy a explicar un repaso del circuito sobre resistencias eléctricas. Vamos a ir viendo tanto la resistencia serie, paralelo y mixto. Entonces, en este caso, empezamos con un circuito serie de resistencia donde tenemos tres resistencias. Tres resistencias de R1, R2 y R3 de 2 kilo ohm, 1 kilo ohm y 3 kilo ohm. ¿Qué es lo principal que debemos saber en un circuito serie? Las características. En un circuito serie, la corriente o la intensidad es la misma en todas las direcciones. Entonces la corriente es uno solo. Por lo tanto, la corriente total es igual a la corriente 1, es igual a la corriente 2 y es igual a la corriente 3. En cambio, las tensiones tenemos caída de tensiones, donde sobre la resistencia 1 tenemos una tensión, en la resistencia 2 tenemos otra tensión y en la resistencia 3 tenemos otra tensión. Entonces la tensión en la fuente es la suma de todas las tensiones parciales. En este caso son tres tensiones parciales. Y la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Entonces vamos a ir resolviendo uno a uno. Primeramente resolvemos la resistencia total, donde decimos que R total es igual a R1 más R2 más R3, reemplazando sus valores. 2 kilo ohm más 1 kilo ohm más 3 kilo ohm es igual a 6 kilo ohm. Entonces acá tenemos una resistencia en total de 6 kilo ohm. Una vez que tengamos la resistencia total, podemos hallar la corriente total, la corriente que circula en este punto, en este circuito. Intensidad es igual a tensión sobre resistencia. Entonces 12 voltios, que es la fuente, dividido 6 kilo ohm, que es la total, entonces sale 2 miliamperes. Entonces 12 dividido 6 kilo ohm es 2 miliamperes. Una vez que tendremos la corriente que circula por todo el circuito, porque es la misma en cada punto, cada resistencia siempre la misma corriente, entonces podemos hallar las tensiones parciales. La tensión 1 es resistencia 1 por intensidad. Entonces 2 kilo ohm por 2 miliamperes sería 4 voltios. La tensión 2 es la resistencia 2 por la corriente. 1 kilo ohm por 2 miliamperes es 2 voltios. Y la tensión 3 es la resistencia 3 por intensidad. 3 kilo ohm por 2 miliamperes es igual a 6 voltios. Para saber si está bien, la sumatoria de todas las tensiones debe ser la fuente. Entonces podemos decir que tensión total es igual a tensión 1 más tensión 2 más tensión 3. 4 voltios más 2 voltios más 6 voltios es 12 voltios. Entonces es la tensión de la fuente. Y por último tenemos las potencias. La potencia es tensión por intensidad. Entonces la potencia 1, la potencia que cae sobre la resistencia 1 es la tensión 1 multiplicado por la corriente 1. También podemos decir que potencia es intensidad al cuadrado por la resistencia 1. Lo tenemos. Tensión 1 es 4 voltios, entonces 4 voltios por 2 miliamperes es 8 milivatios. Potencia 2 es tensión 2 y 2 voltios por 2 miliamperes es 4 miliwatts, que es esto. Y potencia 3, tensión 3, que es 6 voltios por intensidad 2 miliamperes es 12 miliwatts. Entonces la potencia total es tensión de la fuente por corriente total, 12 voltios por 2 miliamperes es 24 voltios. En modo de comparación, también la potencia podemos decir que es la suma de las potencias parciales, P1 más P2 más P3. Entonces 8 miliwatts más 4 miliwatts más 12 miliwatts sería 24 milivatios. Entonces no importa cómo hayamos hallado la potencia total, siempre darán el mismo resultado. La parte del circuito serie. Luego tenemos el circuito paralelo de resistencia. En este caso tenemos resistencia de 3, resistencia de 2 kilo ohm, 6 kilo ohm y 3 kilo ohm, conectado a una fuente de 12 voltios. ¿Cuál es la característica de un circuito paralelo? Que
la corriente total encuentra un nodo acá, en este punto, y parte tres corrientes diferentes. La ley de Kirchhoff dice que toda corriente que entra en un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que sale del nodo. En este caso tenemos tres corrientes, I1, I2 y 3, donde la suma de estas tres corrientes dará otra vez una I total. Tenemos 12 voltios, luego hallamos la resistencia. La resistencia total en este caso es la suma invertida de todas ellas. Entonces, como son tres resistencias, tenemos resistencia es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esta es la forma de hallar la resistencia equivalente. Esto es igual. Reemplazamos por sus valores 1 sobre 2K más 1 sobre 6K más 1 sobre 3K. Acá tenemos de 2 kilo, 6 kilo y 3 kilo. Entonces, esto reemplazamos, hallamos el mínimo acá que es 6, 6 dividido 2 es 3, 3 por 1, 3. Siempre mantenemos el kilo. 6 dividido 6 es 1, 1 por 1 es 1. Y 6 dividido 3 es 2, 2 por 1 es 2. Entonces 1 sobre, la suma de esto sería 6, 6K sobre 6K. Entonces este 1 tiene sobre 1, entonces extremo con extremo y medio con medio. Entonces sería 6K dividido 6K sería 1 kilo ohm. Entonces 1 kilo ohm es la resistencia total de este circuito. Y ahí también se cumple una característica, que en un circuito paralelo la resistencia total o equivalente tiene que ser menor que el menor valor parcial. ¿Y cuál es el menor valor parcial? R1, que es 2 kilo ohm. Y la resistencia equivalente es 1 kilo ohm, es menor que 2. Entonces se cumple ya esa condición. Luego hallamos la corriente total. Decimos que la corriente es tensión total sobre resistencia. 12 voltios de 1 kilo ohm sería 12 miliamperes. La corriente total. Luego nos vamos a la corriente 1. Aquí hay que tener en cuenta para hallar las corrientes parciales que la tensión en un circuito paralelo son todas iguales. Entonces tensión 1 es tensión sobre R1, 12 voltios dividido 2K, sería 6 miliamperes. La intensidad 2 es tensión sobre R2, 12 voltios dividido 6K, es 2 miliamperes. Y la corriente 3 es tensión sobre R3, 12 dividido 3K es igual a 4 miliamperes. Si nosotros hacemos la suma de las parciales, que es 6 miliamperes más 2 miliamperes más 4 miliamperes, son 12 miliamperes, que es 12 miliamperes, que es la total. Y acá se cumple que la sumatoria de la corriente es igual a la corriente total, la ley de Kirchhoff. Creo que en alemán se pronuncia Kirchhoff, algo así creo que es, pero más le llamamos Kirchhoff. Luego tenemos las potencias, que es potencia 1 es igual a intensidad 1 por tensión, potencia 2 intensidad 2 por tensión y potencia 3 intensidad 3 por tensión. Reemplazamos por sus valores de acuerdo a lo que obtuvimos acá. La tensión lo que se mantiene en 12 voltios porque en un circuito paralelo las tensiones son iguales. Entonces tenemos los valores en milivatios. Y la potencia total es intensidad por tensión, sería 144 miliwatts la total. Pero si yo sumo las parciales, también debe dar este valor. 48 más 24 son 72, 72 más 72 son 144 milivatios. Entonces también se cumple. Es un circuito paralelo, donde todos los puntos, donde la resistencia de las entradas van ligadas a un mismo punto, también las salidas. Acá van a ver que esta resistencia va ligada a los mismos puntos y va a la fuente positiva. En cambio la salida también va ligada a los mismos puntos de la salida y va al negativo. Luego tenemos el circuito mixto. Acá tenemos un circuito mixto de 6 resistencias, donde tenemos 3 resistencias en paralelo. Acá tenemos 2 resistencias en paralelo y esto a su vez está en serie. Este paralelo está en serie con R4 y también en serie con este paralelo. Tenemos los valores de cada uno, de cada resistencia, y nos pide ya la resistencia total, la corriente, potencia y tensión.
Y aquí se cumplen las características tanto de serie y paralelo. En un circuito paralelo tenemos tres corrientes diferentes en este caso, porque son tengo tres corrientes acá. La I4 es la corriente total, porque como es una sola resistencia y está en serie con esto, entonces la I total prácticamente sería la I4. Pero vamos a demostrar calculando también que son iguales. Y en paralelo acá tenemos también dos corrientes. Y esta a su vez tenemos acá una tensión paralela 1, una tensión 4 y una tensión paralela 2, porque es un circuito serie en sí. Empezamos a resolver. Primeramente resolveremos el paralelo, donde tenemos 2 kΩ, 6 kΩ y 3 kΩ. Si nos fijamos en el anterior, acá tenemos R1 es 2 kΩ, 6 kΩ y 3 kΩ. Entonces, hallamos primeramente esta resistencia de 2 kΩ, 6 kΩ y 3 kΩ. Entonces, hallamos la resistencia paralela igual a la anterior y sale su resultado 1 kΩ. Y a este nosotros le llamamos resistencia paralelo 1, porque todavía no es la total. Tenemos 6 resistencias en total. Entonces, hallamos por parte la resistencia paralelo 1. Luego hallamos el otro paralelo, que está comprendido con una resistencia de 4 kΩ y de 12 kΩ. Esta es otra forma también de hacer cuando tenemos dos resistencias. Podemos hacer producto sobre suma. En el caso de R5 R6, entonces R5 por R6 sobre R5 más R6. Si hacemos de esta forma con dos resistencias, también dará el mismo resultado. Ahora, esto no se aplica con este método. Ejemplo, R5 por R6 por R7, por ejemplo, no se puede hacer. Sí se puede de a dos, se van resolviendo de a poco. Entonces este es más práctico, cuando es dos resistencias es más práctico utilizar el producto sobre suma. En este caso da 3 kΩ. Al lograr tenemos entonces el circuito, son un circuito serie de una resistencia paralelo 1, el R4, y resistencia paralelo 2. Entonces hacemos la sumatoria, 1 más 4 más 3 es 8 kΩ, es la resistencia ya total. Y así se quedó nuestro circuito, la resistencia paralelo 1, la resistencia 4 y la resistencia paralelo 2. Por eso hicimos la suma acá, en este punto, porque ya era un circuito serie. Y al tener un circuito serie también tenemos tensiones diferentes. Entonces primeramente hallamos la corriente total, que es 32 voltios y 8 kΩ, sale 4 mA. Nuestra fuente era 32 voltios y la resistencia equivalente nos salió 8 kΩ. Entonces la corriente es 4 mA. Al tener la corriente ya puedo hallar las tensiones parciales. Entonces, tensión paralelo 1 es la resistencia paralelo 1, que era de las tres resistencias que estaban, sale 4 voltios. La tensión 4 es R4 por I, que es esta, que es 16 voltios, y la tensión paralela 2, que era de las dos resistencias, sale 12 voltios. Entonces, si nosotros sumamos es 16 más 12 más 4 sería 32 voltios, que es la tensión de la fuente. La I4, si yo hallo I4, también va a salir la corriente total, porque es la tensión 4, que es 16 voltios, y R4 es 4 kΩ, sale 4 mA. Y ahí demostramos que como un circuito serie, las corrientes son iguales. Luego hallamos la corriente que corresponde al primer paralelo 1, que es esta, resistencia paralelo 1. Entonces tenemos la tensión paralelo 1 es 4 voltios. Entonces aquí tenemos 4 voltios en la resistencia paralelo 1, que es esta. Entonces 4 voltios de 2K es 2 mA. En el segundo I2 va a salir 4 de 6K, es 0,667 mA. Este tiene que ser de color azul, que está acá. Hay un error no olvidé, no cambié, como todo voy haciendo copiando pegando, entonces me olvidé de esto. Y el otro es la I3, tensión BP1 sobre R3, 1,33. En este caso es de 3 kΩ. Verificamos que esto sea correcto. Sí, es en este punto. Tenemos el de 6 kΩ.
no olvidé, no cambié en la resolución del circuito mixto. Entonces debe ser color azul. Bien, luego tenemos la corriente del otro paralelo, la resistencia paralelo 2. Tenemos la intensidad 5 es tensión paralelo 2 sobre R5, 12 voltios dividido 4 kilo ohm, sale 3 mA, y intensidad 6 es tensión paralelo 2 sobre R6, sale 1 mA. Pero la suma de las parciales, la suma de los dos son 4 mA, que es la total. También en la anterior, si yo sumaba las corrientes y 1 más 2 más 3, también va a dar 4 mA. Porque 2 mA más 0,667 y 1,33 son 4 mA. Luego hallamos las potencias. Potencia 1 es intensidad 1 por BP1. Acuérdense que la intensidad 1, intensidad 2 y la intensidad 3 está en BP1. Entonces a multiplicar sale 8 milivoltios, 2,66 y 5,33. Y la tensión es 4 voltios acá, con sus respectivas corrientes que estuvimos hallando. La potencia 4 es I4 por B4, 4 mA por 16 voltios es 64 milivoltios. Y la potencia 5 y 6, que corresponde a esta resistencia, están con BP2. Acá yo tengo 12 voltios por 3 mA que hallamos acá y por 1 mA que es esta. Sale 36 milivoltios y 12 milivoltios. La potencia total es I por B, 4 mA por 32 sale 128 milivoltios. Pero si yo sumo todo esto que están acá, las parciales, P1 más P2 más P3 más P4 más P5 más P6, también va a dar 128 milivoltios. Espero que se haya entendido este repaso. Por favor, pueden ver varias veces el video para comprender bien lo que estuvimos explicando tanto en el circuito serie, paralelo y mixto. Entonces tenemos nuestro ejercicio en las plataformas, pueden descargar para poder resolver después. Y cualquier consulta siempre envían su consulta a través de la plataforma. Gracias.